Jueves 15 de enero del 2026. Y a esta hora de la mañana ya nos acompaña Mariana Alegre, directora ejecutiva de Lima, ¿Cómo vamos?, para hablar acerca de una encuesta realizada por Datum sobre la percepción ciudadana que tienen en Lima y Callao, ¿no? ¿Cómo perciben justamente el lugar donde viven? ¿Qué tan satisfechos están con el lugar donde viven? Muy buenos días, bienvenida a RPP, Mariana. Hola Mariana, buenos días. Están. Ahora Buenos días. sí, te escuchamos perfectamente, bienvenida. Gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Bueno, queríamos analizar justamente las cifras de esta encuesta. La satisfacción general es baja cuando vemos esto y encontramos que apenas el 29% de los habitantes se siente satisfecho en Lima y Callao como lugar para vivir, ¿no? Esto sí preocupa, pero además el 37.9% se declara insatisfecho. Lo han desglosado por zonas: Lima Norte, Lima Centro. ¿Esto ha variado con relación, por ejemplo, a años anteriores? ¿Han encontrado algún factor en particular que está haciendo que por lo menos en esta encuesta las personas respondan que el 29% se siente satisfecho de vivir en Lima y Callao, que igual es un número muy, pero muy bajo? Sí, así es. Como bien mencionas, es un número bajo que nos muestra justamente cómo la calidad de vida y la idea de vivir en nuestras ciudades se va deteriorando cada vez más. Esta es la 15ª edición de la encuesta Lima Cómo vamos, que la vamos a presentar en su totalidad ahora por la noche. Y a lo largo del tiempo hemos podido evaluar cómo los principales problemas de la ciudad y cómo la satisfacción, en el caso de Lima y Callao, han ido variando y en algunos temas mejorando, pero en otros empeorando. En este caso, como bien mencionas, la insatisfacción es tristemente enorme y podemos ver que hay temas vinculados a inseguridad ciudadana, a transporte público, a corrupción y otros problemas que son los que agudizan este tipo de realidad que vivimos. Claro, por ejemplo, en el punto de inseguridad ciudadana, las personas señalan que el 75%, mejor dicho, de los encuestados señalan que la inseguridad ciudadana afecta su calidad de vida, ¿no? O sea, quiere decir que se ha incrementado el tema de criminalidad en esta parte del país. Sí, el 78 dice que se siente inseguro en la ciudad, en particular en la zona de Lima Sur, ¿no? O sea, podemos ver justamente con los datos de la encuesta esta distribución por zonas. Y ahí también se pueden reflejar las desigualdades que tenemos, ¿no? Ciertamente hay un impacto importante en relación a la percepción de seguridad, a pesar de que, ojo, siempre en todos los años de la encuesta la inseguridad ciudadana ha sido vista como el principal problema e inclusive en este año, en comparación con el anterior, ha reducido un poco esta percepción, que no significa que necesariamente haya mejorado, claramente lo vemos en cuanto a la criminalidad y tal, sino que también se están priorizando otras problemáticas que a la ciudadanía también le resultan complejas. Estamos conversando con Mariana Alegre, directora ejecutiva de Lima Cómo vamos. Particularmente veo esta cifra y me llama la atención porque dentro de los principales problemas que afectan la calidad de vida está lo que mencionabas, la inseguridad ciudadana, está el transporte público y la corrupción de funcionarios. El transporte público tiene una cifra incluso más elevada que la corrupción de funcionarios, 39.8%, pero luego también señalan en los temas netamente de movilidad que tienen una satisfacción mucho más grande por el taxi por aplicativo y luego por el metro de Lima, por los corredores y el metropolitano, pero digamos se transforma en dos puntos: como problema transporte y ligeramente como una satisfacción el taxi por aplicativo, que involucra además un presupuesto distinto para las familias y los miembros que se desplazan, porque no estamos hablando de elegir el transporte público convencional con una tarifa mucho más reducida, sino que me veo en la necesidad de, para poder transportarme y a la vez sentirme más seguro, usar un taxi por aplicativo. Así es, y como bien mencionas, el término de costo pues va a determinar la posibilidad de elección de un medio de transporte, si es que existe la posibilidad de elección. Hay personas que simplemente no tienen alternativas más que aquella que pasa por su casa o a la cual pueden tener acceso a manera geográfica. Y efectivamente el transporte público está ubicado en el segundo lugar en términos de problema,
Pero cuando se evalúan los medios de transporte uno por uno, vemos cómo, y bien has mencionado, el taxi por aplicativo es el mejor evaluado, seguido por el Metro de Lima. Y en el caso de los corredores y metropolitano, que eran servicios que estaban funcionando a lo largo del tiempo con sus bemoles, pero bueno, hasta hace unos años relativamente bien, han aumentado claramente el número de insatisfacción, ¿no? El número de personas insatisfechas en relación a este servicio. No debemos olvidar, en el contexto además en el que la ciudad en este momento está enfrascada en una controversia por si se ponen viaductos mal diseñados, mal planificados versus si estos no se hacen, que la gran mayoría de viajes, tanto en Lima como en el Callao, se realizan en transporte tradicional, es decir, combis, scooters, buses, ¿no? Estamos hablando de casi 70% de viajes al día para, en este caso, viajes al trabajo, se realizan en este medio de transporte, ¿no? Y el auto propio, para el caso de viaje por trabajo, en general llega solamente al 5.5%, obviamente subiendo a 17% en el nivel socioeconómico más alto, ¿no? Otra muestra justamente de la desigualdad en relación a la movilidad y el transporte. Claro, y en este punto además, entre las prioridades de inversión, los ciudadanos justamente piden que se aumenten las pistas o se mejore el estado de ellas, entiendo, y aumenten también el número de vehículos en el transporte público. ¿Qué podemos entender de estas respuestas? Sí, eso es sumamente importante. Hay ahí una correlación entre infraestructura vial, que por supuesto es necesaria, sobre todo si esta es bien diseñada e integrada con la ciudad, y en relación a la mejora del sistema de transporte público, porque cuando uno invierte en la mejora del sistema de transporte público, ya sea poniendo más buses, generando más cobertura, generando mayor frecuencia, mejorando los servicios, más personas pueden optar por un servicio de transporte público y eso a su vez generaría, por ejemplo, el desincentivo a utilizar el colectivo, que es otro medio de transporte que tenemos presente en la capital y en el Callao, y a su vez eso libera espacio en la pista, permitiendo que los vehículos particulares o los taxis puedan transitar con mayor fluidez. Obviamente nada de esto funcionará si es que no se tiene un diseño vial sensato, organizado, correcto, que priorice a quienes son los más importantes, ¿no? Usuarios del transporte público, peatones, ciclistas, como parte de la pirámide de la movilidad, que van pues justamente en la parte alta de la misma. ¿Cómo conocemos la totalidad justamente de la encuesta y de las cifras, Mariana? Porque es interesante. Luego hablan del rechazo a la corrupción como tal, el 86.6%, pero luego hablan de estas conductas ciudadanas que también terminan siendo corrupción, terminan siendo molestias, terminan siendo malos actos, colarse en las filas, invasión de terrenos, uso exclusivo de parques por vecinos, que es apropiarse de un espacio que debería ser para todos. Sí, esas preguntas son bien interesantes porque nos permiten entender desde la perspectiva ciudadana cómo nos vinculamos entre nosotros. Entonces, claro, hay un rechazo importante a la corrupción, donde además solamente un 3.6% justifica actos pequeños de corrupción. ¿No? Y como bien mencionas, por ejemplo, el uso exclusivo de parques también tiene un rechazo general de alrededor del 72%. Sin embargo, en niveles socioeconómicos más altos, en el nivel socioeconómico A, un 25% está de acuerdo con que los parques sean exclusivos, ¿no? Entonces ahí claramente vemos esa diferencial nuevamente en términos de segmentos socioeconómicos, o en el caso de la invasión de terrenos hay un rechazo importante, por supuesto también de casi 85%, excepto en el nivel socioeconómico E, que lo justifica a un 12%, y claro, en ambos casos podemos ver cuáles son esas raíces de problemas que potencialmente pudiesen tener para que haya y exista esta diferencia en cuanto a la justificación o el rechazo correspondientemente. Muy bien, muchas gracias Mariana por estar en RPP y compartir esta información que esperemos sea útil y sea utilizada además para el bien de la población por las autoridades y las que van a ser elegidas. Estuvo con nosotros Mariana Alegre, directora ejecutiva de Lima, ¿Cómo vamos? 7 de la mañana con